Buen día, buen día amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. Damos gracias a Dios por un día más en su presencia. Damos gracias al Rey por este tiempo muy especial en el Señor, muy especial para cada uno, ¿no? Para cada uno. El tiempo no es especial, tal vez, no tan especial. Lo más especial es Cristo, es Jesús, ¿sí? Él es la persona, dice por allá por Hebreo, que es alguien más sublime que los cielos. ¿Eh? ¿Qué más grande que Jesús? ¿Eh? ¿Sí? Damos gracias al Señor por su obra de preservación, gracias al Dios Espíritu Santo en este tiempo que Él en cooperación con la palabra es lo que va santificando nuestras vidas y verdaderamente es un trabajo que tiene el Señor con nosotros, con mi vida, ¿no? Principalmente de, de allanar un montón de terrenos que todavía están endurecidos, ¿cierto? Se endurecen fácilmente ante la acción de su verdad, ¿sí? Se revela, se quiere revelar todas esas, a medida que el Señor va avanzando en nuestros corazones, no con todos, creo yo. Yo puedo hablar desde mi vida. Va alumbrando todos esos lugares que que estaban en penumbra dentro del corazón de la persona y que uno nunca pensó que había posibilidad de cambiarlo. Entonces, ¿qué hace la persona? Esconde esos lugares. Trata de esconderlo, trata de que eso este, no aflore. Pero qué bueno en este tiempo cuando vienen todas esas rebeliones, por así decirlo, cuando vienen todos esas manifestaciones en nuestras vidas y nos exponen a su verdad, al pensamiento de Dios. ¿Cierto? Eh, por otro lado, gracias por su gran amor, por su gran misericordia. Eh, Vendrán tiempos verdaderamente que vamos a tener que estar preparados en nuestras vidas. Y yo siempre hablo desde el punto mío, ¿no? Eh, a muchas cosas que van a ocurrir. Estar atento, siento, eh, a las cosas. Claro que van a venir cosas que el Señor nos va a sorprender gratamente y como nos está sorprendiendo también gratamente en todo aspecto familiar, bueno, en todo, ¿no? Damos gracias a Dios por la salud, por el trabajo. En estos días habíamos estado un poquito pasando como una fatiga, como una física, pero bueno, damos gracias a Dios eh, que Él nos hace experimentar estas cosas, ¿cierto? Y dice, eh, mi gracia se perfecciona ahí donde vos sos débil, en tu debilidad. O sea, es importante en ese momento de debilidad que tu espíritu santo, que tu espíritu, perdón, tu espíritu renacido siempre va a apuntar, ¿cierto? A observar lo que está arriba. Acordémonos que
cuando sos nacido del Espíritu, hay una versión que habla, creo que la Nácar Colunga, nacidos de arriba. Cuando tu espíritu apunta, ¿cierto? Viste que hay una palabra que dice, alzaré los ojos a los montes. De ahí vendrá mi socorro. ¿Eh? ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová de los ejércitos, que creó los cielos y la tierra. Cuando el Señor habla de los montes, está hablando de centros de poder, centros de autoridad, de dominio, de señorío, de realeza, de semejanza con el Padre, de imagen. La imagen nuestra y la semejanza nuestra es Cristo Jesús. Él es que nos dio la victoria total contra todas las cosas, ¿cierto? Del enemigo, contra todas estas estructuras mundanas que nos rodean, y estamos en muchos casos, muchos hermanos están adoleciendo, seguramente fatiga, falta de fuerzas, ¿cierto? Donde están viendo sus vidas y pensando tal vez, ¿no? Que el hombre no tiene, el hombre sin Dios está totalmente perdido, no tiene vuelta. Es como dice por allá Pedro, que habla, ¿cierto? Y dice que eh, la gloria del hombre es como la hierba, es como la flor. El hombre es como la hierba se seca y la flor se cae, ¿cierto? Pero este es un tiempo en que nosotros estamos insertados en esa savia, en esa vid que es Cristo, ¿cierto? Y esa vid, esos pámpanos que somos nosotros, ¿cierto? Producimos en el Espíritu, porque ya está la savia en nosotros, ella lo produjo. Hay un trabajo de producir frutos, ¿sí? Importante saber que de ahí vienen nuestras fuerzas en este tiempo, ¿sí? Sabemos que estamos muchas veces en lugares de luchas, muchos hermanos están en lugares de batallas, están en lugares de llanura, hay algunos que están en lugares, en pozos cenagosos, otros están en el valle, otros están en el desierto, de diferentes maneras, lugares espirituales, ¿cierto? Donde la persona está batallando diferentes cosas que están pronto a desaparecer de nuestras vidas, ¿sí? Todas esas cosas personales que por ahí tratamos de esconder un poco y que decimos, esta Dios no la tiene en cuenta. Sí, la tiene en cuenta porque Él es el que va a enfrentarnos con esa vida y nos va a decir qué es lo que nos va a decir. No me pidas que yo te saque eso. Yo te di todos los elementos te di todas las cosas para que vos te deshagas de esas cosas, para que vos te saques de esas vestiduras. ¿eh? Por esto es un tiempo maravilloso para ver esa iluminación en nuestras vidas. ¿Sí? El Señor nos quiere dar toda esa iluminación para saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo, como dice un maestro, cierto, del Señor, al cual muchas veces hemos estado escuchando. Estamos mirando el libro de Jeremías, ¿sí? Libro de Jeremías. Hablábamos con nuestros hijos, ayer teníamos un momentito de oración con ellos, orando por toda la familia, por cada uno. Y una de las cosas que hablábamos durante el día, entre pregunta va, pregunta viene, ¿cierto? Sobre el tema del endurecimiento del corazón, ¿cierto? Como que parece que Dios es el que endurece a las personas, ¿no, Señor? Las personas se endurecen ante el obrar
de Dios, que fue lo que pasó con Faraón, ¿cierto? Faraón se endurece al obrar del Señor, al llamado de Dios, llamado de amor hacia él, hacia su nación Egipto, a que dejara salir al pueblo. Dios no le estaba pidiendo, cierto, que dejara de reinar. Dios no le estaba pidiendo que entregara a su gente para que sea esclavizada al pueblo hebreo. Dios no le estaba pidiendo familia, hijos, dinero, absolutamente nada. Dios lo único que le pedía, deja salir a mi pueblo, ¿cierto? Que identificara a Faraón. Viste que la cultura egipcia es una cultura verdaderamente que expandió mucho conocimiento en esos siglos, ¿cierto? Tengo entendido en el 300, 400 antes de Cristo, si mal no recuerdo, ¿no? No, perdón, creo que era, después me voy a fijar bien ese dato. Creo que es en el año 1100 al 1000 antes de Cristo, ¿cierto? Que ocurren estas cosas. Amén, Señor. Y como Faraón desobedece el llamado del Señor. Por allá, por Éxodo 6, Éxodo 8, habla de que Faraón intercede y le dice a Moisés, Moisés, saca estas ranas de mi nación. Había habido una invasión de rana, una de las plagas, y yo dejaré ir a tu pueblo, ¿cierto? Y una vez que Dios hace las cosas que Faraón quería, para que vea Faraón que Dios estaba atento también a su corazón, ¿cierto? Se endurece una vez que las ranas es sacada, se endurece otra vez Faraón. Y en otra oportunidad las plagas de moscas también pasó lo mismo. Y le pide a Dios que saque esa plaga por medio de Moisés. Y Dios escucha el ruego de Faraón. Pero ¿qué hizo él? Endureció nuevamente su corazón. O sea, ahí cuando Dios habla por allá por Hebreos y habla del endurecimiento, ¿cierto? Y habla también del endurecimiento de los gentiles, que en parte lo creo, dice Pablo. Hay un endurecimiento cuando el Señor dice, endureceré el corazón de Faraón. Es porque el Señor en su presencia, en su conocimiento pleno, anticipado de las cosas, él sabía que Faraón se iba a endurecer porque hay un carácter en la persona de Faraón que no se deja formar por el rey, ¿cierto? Entonces ahí es donde él usa un lenguaje consumado ya que dice endureceré el corazón de Faraón. Pero no es que Dios verdaderamente tomó el corazón de Faraón para endurecerlo. Nunca jamás. ¿eh? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie a hacer lo malo. Acordate siempre vos de esas cosas. ¿Sí? Acá estaba pasando algo con el pueblo de Dios, en este caso con Judá, ¿cierto? Donde se había despertado una sequía muy, 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 muy severa sobre toda la nación. Venimos hablando que ellos honraban dioses de otras culturas, ¿sí? Ellos abrazaron, en el caso de Israel, abrazaron la cultura asiria y fueron destruidos y dispersados, ¿cierto? Y llevados cautivos
a Nínive, entre otros lugares. Después Judá, el otro pueblo, acordémonos que cuando Salomón muere, el reino se divide en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Reino del norte, 10 tribus, reino del sur, Judá y Benjamín. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? El reino del norte abraza ciertas culturas, se convierte en vasallo de los asirios, diferentes acontecimientos históricos avalan esto, ¿cierto? Y son llevados cautivos a los asirios. Llegó un momento que se quisieron endurecer contra los asirios, quisieron aliarse con los egipcios y con otro pueblo que ahora no recuerdo bien, y en el momento huyeron, huyeron estos pueblos que aparentemente iban a apoyar a Israel. Israel es llevada cautiva y es destruida la nación, ¿cierto? Ezequías fue un rey de Israel, tengo entendido que es así. Ezequías está por Segunda de Reyes, capítulo 6, 8, estos acontecimientos, y el 2 me parece también, capítulo 2, habla que ante la inminente invasión de Asiria, esto fue años antes de la caída, ¿cierto? Hubo una intervención de parte de Dios, donde el ejército asirio rodeó la ciudad, con todo eso que esto implica, habló amenazantemente contra todo el pueblo. ¿Te acordás? Algo parecido a lo que sucedió con Goliat, y en el tiempo de Saúl. Y acá, bueno, a nivel ejército, ¿no? Y un ángel del Señor interviene y mata 185.000 soldados. Esa era una prueba ya por la gran misericordia de Dios, porque el pueblo estaba prácticamente ignorante de la palabra, no tenía ni idea. Lo único sabían que había un Dios que generaba, había un Dios que daba, había un Dios que hacía las cosas, pero era un pueblo que no honraba al Señor. Lo buscaba un Dios por medio de adulaciones, por medio de sobornos, a través de los sacrificios, de ofrendas, ¿cierto? Lo tomaban como un Dios más, juntamente con Moloch, por ejemplo, era un Dios, ¿cierto?, en el cual esta gente llegó a tal punto que quemaban sus recién nacidos a este Dios, ¿cierto? Prostituían a sus hijas, se practicaba un tipo de prostitución que se llama sacra. Nosotros por ahí lo tomamos a risa, todas estas cosas, ¿no?, de la prostitución y esto que el otro, pero debemos saber los orígenes de dónde vienen. Y te puedo asegurar que cuando vos entendés, ¿cierto?, no tan solamente a través de la Biblia, o porque uno se quiera hacer, bueno, que un santo, no, históricamente, ¿cierto?, se prostituían las hijas, era una costumbre, ¿cierto?, prostituir por lo menos una vez en la vida, tanto la hija como la mujer de Israel se había acostumbrado a las civilizaciones paganas, que se tenían que prostituir en el templo de Astarte, escuchá muy bien, una vez al año con un extranjero, cosa que Dios nunca mandó
a que hicieran. ¿Cierto? Esto estaba hablando, ya te hablé del dios Moloch, un dios que le sacrificaban los niños. Era un dios que tenía, era un dios, perdón, era una imagen que tenía las manos así. Ponele, vos lo buscás en un libro de historia, ¿cierto? Y donde le colocaban los pequeños y eran incinerados, eran freídos en aceite, ¿cierto? Y hacían bailes y danzas, ¿cierto? Por medios también de alucinógenos, drogas, un montón de cosas ya se practicaban en ese tiempo. Junto con la hechicería, había una combinación, ¿cierto?, de cosas en el cual esos niños eran sacrificados. Y bueno, ni hablar de Baal, las cosas que hacían, ¿cierto? Entonces, el pueblo había entrado verdaderamente en una gran crueldad de corazón, con reyes que mataban gente de su propio pueblo. El caso de Manasés dice que llenó de extremo a extremo de sangre en todo Israel. Entonces, cuando uno ve en la Biblia juicio contra Jerusalén, juicio contra Israel, juicio contra Judá, uno dice, qué Dios malo, pero no analiza el por qué Dios lo hizo. Y una de las cosas del por qué Dios hizo lo que hizo es que si Él dejaba que esto siguiera y no hubiera intervenido, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Su cultura, su Dios, lo que Dios había profetizado, no se iba a poder cumplir. Entonces Dios interviene con juicios, con desolaciones, con guerras, con exilio, y guarda una nueva generación de jóvenes que se levantan y son punta de lanza para traer de nuevo la iluminación de la verdad en todo el mundo. Y ahí Israel, otra vez Dios comienza un plan de regeneración sobre todas las naciones, poniendo a Israel, ¿cierto?, como el conducto para que esta verdad sea una realidad, ¿cierto? Dice Judá, este es el mensaje del Señor que le dio Jeremías. Entonces, con motivo de Judá se pone de luto y sus ciudades decaen. La gente se tiende por el suelo y en Jerusalén aumentan los gritos de dolor. Los ricos mandan a sus siervos por agua, pero ellos van a la cisterna y no las encuentran. ¿Te acordás del juicio a Egipto? Fíjate vos que Moisés era muy allegado de la familia del rey, del faraón. Crecieron juntos. ¿Cuánto dolor habrá sido para Moisés tener que enfrentar a gente que él tenía consideración? ¿Cierto? Pero cuánto más dolor, hermano y hermana, es cuando una persona como Jeremías, levantado por el Señor, tiene que profetizar contra su propio pueblo la destrucción y la caída. No está hablando de un pueblo extranjero, está hablando de decretar la caída y la maldición a su propio pueblo, por orden del Señor. ¿Te das cuenta? Eso verdaderamente habrá causado fatiga a tal punto de que sus propios familiares y amigos querían su vida, querían que fueran cortados de la tierra. Dios en Jeremías 5:1 habla, 5:1 por ahí está, habla que si hubiera tan solamente 50 justos en Israel, Él no castigaría a Israel. Si hubiera un solo justo en Israel, a ver, vamos a ver ese pasaje, hermano,
para poder ver un poquito por qué es que estamos hablando lo que estamos hablando. Gracias, Jesús. Señor, el que da las fuerzas. Dice Jeremías 5, escucha bien, recorran las calles de Jerusalén, miren pues e infórmense, busquen en sus amplias plazas para ver si encuentran algún hombre. Si hay quien practique el derecho y que busque la verdad, entonces yo la perdonaré. Yo creo que ese versículo es un versículo bisagra y la razón por la que Dios tenía que hacer lo que tenía que hacer. Porque si no, todos los que venían, todos los jóvenes que venían, iban a tener que seguir adoleciendo esta degradación a tal punto que culturalmente y nacionalmente Israel irremediablemente iba a ser conquistada, iba a ser destruida por pueblos con una cultura totalmente diferente, la cual ya Israel había caído en esas culturas. Entonces Dios interviene como tiene que intervenir, con justicia, ¿cierto? Y una justicia dolorosa, pero Él nunca va a hacer algo sin advertirle al pueblo, que se salgan de ese sistema, ¿cierto? Porque Él, aparte de destruir, Él va a destruir todo el sistema político y religioso imperante en esa movida que iba a ser, ¿cierto? Y desde esos lugares donde el pueblo iba a ser esparcido, se iban a acordar de Jehová Dios. Y después de 70 años, que eso también lo habla Jeremías, por allá por el capítulo 25 en adelante, ¿eh? Que Dios mismo le habla, en el 29, después de 70 años ese pueblo iba a regresar. Así que le dijo, hagan casas, cásense, planten viñas en ese lugar de Babilonia. ¿Eh? Por eso es importante, amado. Viste acá dice, si hay quien practique derecho y que busque verdad, entonces yo perdonaré. Si hay algún hombre, capítulo 5. Siempre Dios estuvo llamando con amor a su pueblo al igual que lo hizo con Faraón. ¿Sí? Entonces Judá se pone de luto y sus ciudades decaen, la gente se tiende por el suelo y en Jerusalén aumentan los gritos de dolor. Los ricos mandan a sus siervos por agua, pero ellos van a las cisternas y no las encuentran. ¿Te acordás cuando Egipto se le dio la plaga de sangre en el río Nilo? Dios muestra quién es el Dios verdadero, porque para Egipto el Nilo era un Dios. ¿Eh? Y acá también, amado, ellos, ¿por qué hacían lo que hacían? ¿Por qué prostituían sus hijas? ¿Por qué quemaban sus hijos? ¿Por qué hacían diferentes sacrificios a estos dioses? Para obtener prosperidad, para obtener buenas cosechas, victorias en la guerra y diferentes cosas. Pero acá ellos vieron que todo eso que hacían llegó a un punto que era en vano. ¿Eh? Y dice, los ricos mandan a sus siervos por agua, pero ellos van a las cisternas, las encuentran y no la encuentran, al agua, ¿no? Regresan con sus vasijas vacías, se sienten avergonzados y humillados, se cubren la cabeza, nadie trabaja la tierra para cosechar. ¿Eh? Porque no ha llovido en el país, los campesinos avergonzados se cubren la cabeza, hasta los venados en el campo tienen sus crías y luego las abandonan porque no hay pastos. Los animales salvajes se paran sobre los lugares desolados, olfatean el aire como lobos, pero sus ojos se cierran porque ya no hay pasto que comer. Todo eso comenzaba a vislumbrarse
sobre Israel. Una Israel que había olvidado a Dios. Dios ya no podía intervenir más porque Israel tampoco había un clamor genuino a regresar a él. Entonces, Dios abandona a su pueblo, en este caso, ¿no? Estamos hablando de la dispensación pasada, el viejo pacto. No cumplen con la ley, se rebelan, ¿cierto? Aman otros dioses. Señor, sabemos que nuestros pecados nos condenan, pero haz algo para ayudarnos por tu propio honor. Nos hemos alejado de ti muchas veces y hemos pecado contra ti. Tú eres la esperanza de Israel, su Salvador en tiempo de dificultad. Esto decía Jeremías. ¿Por qué ahora pareces un extraño en el país, un viajero que solo viene a pasar la noche? ¿Por qué pareces como un tomado por sorpresa, como un guerrero incapaz de ayudar? Señor, tú estás aquí con nosotros, se nos conoce como tu pueblo, así que no nos abandones. Eso era lo que se vivía en ese tiempo, y el pueblo, ¿cierto? Y Jeremías más que nada, sabía que Dios estaba abandonando a su pueblo. ¿Sí? Esto dice el Señor acerca de este pueblo. Cómo les gusta vagar, no dejan descansar sus pies. Por eso el Señor no los quiere. Ahora va a recordar su maldad y los castigará por sus pecados. Esta es la parte que por ahí nos gusta mucho, pero no entendemos la razón y la misericordia y todo lo que soportó el Señor. ¿Cierto? Luego el Señor me dijo, Jeremías, no ores por el bienestar de este pueblo. Aunque ayunen, no los voy a escuchar sus gritos de auxilio. Aunque me ofrezcan sacrificios, no me voy a sentir satisfecho con ellos. Voy a destruirlo con guerra, hambre y enfermedad. Y yo dije, ¿cómo así, Señor? Pues los profetas le dicen a la gente que no teman al hambre ni a la guerra, porque nunca pasarán. Por eso, sino que tú les darás paz permanente. Los profetas, amado. Los profetas, ¿por qué, amado? Los profetas en ese tiempo tenían un trabajo verdaderamente de gran honor delante del Señor. Viste que hay un versículo que por ahí usan mucho, está por Amos, me parece, que Dios no hace nada sin comunicárselo a sus siervos los profetas. Y hay alguna gente que se agarra de este versículo para decir que ellos tienen la exclusividad de lo que Dios dice y lo que Dios hace. Y en realidad en este tiempo la unción habita en todo creyente. Y no es como en este tiempo, no es como en este tiempo, ¿cierto? Que es como un viajero, como una visita al Espíritu Santo. Viste que por ahí se cantan esos cánticos. Ven, Espíritu Santo del norte, del sur. Ven, visítame, lléname. El Espíritu Santo está. La unción está. ¿Cierto? Perdón, vamos a mirar Biblia. Segunda de Juan. Gracias, Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos toca en este tiempo a nosotros. Pero ustedes, dice el 20, tienen la unción del Santo y pueden discernir a todo hombre.
No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna falsedad proviene de la verdad. ¿Eh? ¿Sí? Esto es muy importante, amado. Vos tenés la unción, está en tu vida, es el Espíritu Santo, no es un frasquito de aceite como muchas veces nos enseñaron a nosotros. El Espíritu Santo vino a habitar tu vida, a permanecer en vos. Él no te va a abandonar en este caso. Él hizo morada en la iglesia, ¿eh? Y como prueba de Jesucristo, en aquel sobre reposa el Espíritu Santo, ese es, bueno, nosotros venimos a ser ese tipo de persona que tiene esta gran posibilidad. Por eso la dispensación es muy diferente. Y al tener esa unción, uno puede discernir, dice ahí, ¿no? La verdad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos discernir esta verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Hay una iluminación que es posible por el Señor, por la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso hoy el ministerio profético está tan vapuleado, tan, cierto, aparecen profetas por todos lados, pero bueno, ese es otro tema, ya tenemos que superar eso. ¿Sí? Poner atención en esta verdad. Los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les he dado ninguna orden. Es que ni siquiera les he hablado. Lo que le están profetizando ustedes son visiones falsas, mensajes sobre el futuro que no valen nada e inventos de su propia imaginación. Hoy ocurre mucho esas cosas, mucho, donde hay mucho emocionalismo, mucha música, mucho salto, mucho grito, todas estas cosas están, amado. Uno se abre emocionalmente a estas cosas y dicen barbaridades, barbaridades. Por eso esto dice el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre a pesar de que yo no los he enviado. Ellos dicen, no habrá guerra ni hambre en este país, pero ellos mismos morirán por la guerra y por el hambre. Y el pueblo a quien ellos le profetizaban serán arrojados a las calles de Jerusalén y morirá de hambre y por la guerra, y no habrá quienes los entierre, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas. Haré recaer sobre ellos su propia maldad. Entonces, dales este mensaje. Lloro sin cesar día y noche debido a la destrucción que ha sufrido mi querido pueblo. Su herida es muy dolorosa. Si salgo al campo, veo los muertos en batalla. Si entro a la ciudad, veo las enfermedades que han traído el hambre. Los profetas y los sacerdotes vagan por el país y no saben nada. No saben nada. Han rechazado por completo a Judá. Has rechazado por completo a Judá. Has despreciado a Sión. Pregunta, ¿no? ¿Por qué nos heriste sin remedio? Esperábamos tener paz, pero nada bueno ocurre. Esperábamos el momento de sanar, pero solo llegó el terror. Señor, reconocemos nuestros pecados, decía Jeremías, y los de nuestros antepasados hemos pecado contra ti por tu propio honor. No nos rechaces, y si así tu reputación será engrandecida. No le quites honor a tu trono glorioso. Recuerda tu pacto con nosotros. No los anules. ¿Acaso hay algún ídolo capaz de hacer llover? ¿Es que los cielos envían la lluvia por sí mismos? ¿Qué situación sin agua? Solo tú, el Señor Dios nuestro, puede hacerlo. Así que esperamos en ti. Eres el único que ha hecho todas estas cosas. ¿Sí? Así que, amado, hasta acá hemos llegado con este Jeremías capítulo 14.
Y acá estamos mirando de diferentes formas, diferentes maneras, así como nos va dando el Señor en este tiempo. Así que bueno, que pueda cobrar aliento tu vida, tu ser, y el gozo del Espíritu Santo sea en tu vida y hermosee toda tu alma. Que Dios te bendiga.